Soy el profesor Hugo Landolfi. Hoy vamos a hablar de la subida de la tonalidad en el piano. Dado que en nuestra época uno de los problemas más habituales y más extendidos que tienen los pianos, además de estar desafinados, es que están caídos de tonalidad, subir la tonalidad del piano es una labor que interesa tanto al técnico profesional de piano como al usuario del piano que tiene un piano caído de tono. ¿Qué es de qué hablamos cuando decimos que un piano está caído de tono? Cuando un piano deja de afinarse periódicamente, como debería ser afinado, el mismo se desafina, además de entre cuerda y cuerda, que es lo que usualmente el usuario percibe de desafinado. El piano se desafina además perdiendo gradualmente la tensión de todas sus cuerdas. Si un piano bien afinado, según el tono patrón de afinación, que hoy en día es de 440 Hz, va perdiendo parte de la tensión de sus cuerdas, el La central, conjuntamente con todas las cuerdas del piano, va a ir bajando de esa frecuencia de 440 a frecuencias inferiores. Por eso cuando un piano está caído de tono, se dice en qué frecuencia está el La central, que no estará ya en 440, sino que puede estar en 435, 430, 420, 415 y más abajo aún. A veces también se indica la caída de tono si es muy grande en función de semitonos o de tonos. Se dice este piano está caído de tono, un semitono o un tono. Así que la caída de tono implica que el piano perdió, todas las cuerdas del piano en su conjunto perdieron parte de su tensión. Esto significa que subir la tonalidad del piano es un trabajo diferente, aunque muy relacionado y muy hermanado con el trabajo de la afinación. Porque subir de tonalidad un piano implica devolverle a todas las cuerdas del piano la tensión que perdieron. Es decir, volver a llevar a La central al 440 y a todas las demás notas del piano a una frecuencia tal que estén en relación con el 440 del piano. Esto implica un trabajo de entrenamiento especial para el afinador de pianos, trabajos que nosotros enseñamos en nuestros cursos de afinación y que de eso estamos hablando, y que tiene tres grandes partes en cuanto a las consideraciones de el trabajo. La primera, con respecto al propietario del piano. Si usted es técnico afinador de pianos o si usted es el propietario del piano, tiene que tener en cuenta los riesgos que implica subir de tonalidad un piano. Estando el piano en un estado estructural bueno, que hayamos hecho una evaluación del piano que siempre debe realizarse antes de realizar una subida de tono, estando el piano en buen estado y siendo apto para una subida de tono, de cualquier manera el propietario del piano debe ser advertido de los riesgos que implica la subida de tono, que en general no son graves, pero que pueden costar dinero. Las cuerdas que pierden tensión en pianos usados, cuando se les devuelve la tensión que perdieron, muchas cuerdas pueden cortarse. No hay problema con que se corten, se reemplazan esas cuerdas, es un costo adicional al trabajo de subida de tono, pero el propietario del piano debe ser advertido sobre esta posibilidad antes de que se realice el trabajo de subida de tono para que no haya ningún tipo de sorpresas. Hay pianos donde no se corta ninguna cuerda, hay pianos donde se corta una, hay pianos donde se cortan 10. Es imposible preverlo. Se puede dar una estimación en función del estado de las cuerdas y de la cantidad de tensión que han perdido las mismas. Si las cuerdas están todas llenas de corrosión, muy oxidadas, es probable que se corten muchas.
Y si el piano está en muy buen estado, con cuerdas en muy buen estado, es probable que no se corte ninguna. Cuanto más caído de tono está el piano, más probable es que se corte alguna cuerda, y cuanto más cerca del 440 está, es menos probable que se corte alguna cuerda. Así que el propietario del piano debe ser advertido de los riesgos que implica el trabajo de subida de tono, que es simplemente que se corten cuerdas. No hay riesgos de que el piano se rompa ni nada de eso si el trabajo se hace correctamente como nosotros enseñamos en el curso. El técnico de pianos o la persona que va a realizar la subida de tono debe hacer una revisión y evaluación exhaustiva del piano antes de realizar la subida de tono. Hay varios puntos que tiene que analizar. Básicamente la estructura del piano, los tirantes, que esté todo bien consolidado, que no haya problemas de polilla o de ningún bicho que haya comido la madera y que la misma esté afectada. El estado del arpa, una minuciosa revisión del arpa con una luz, con una linterna bien fuerte, revisarla en forma integral, que no haya fisuras, rajaduras, roturas, ni nada que se le parezca. A veces sucede que se sube de tono el piano y se raja el arpa. Se dice que se raja, en realidad no se raja por la subida de tono, a no ser que esté mal hecha, cosa que vamos a analizar después. Es muy difícil que se raje. Lo que usualmente sucede es que el arpa ya estaba fisurada y que esa fisura se manifestó a través de una subida de tono. La causa más probable de roturas de arpa son golpes en los traslados, pero no una subida de tono. Las rajaduras de los puentes tonales y la consistencia del clavijero, que las clavijas aguanten la tensión que le vamos a agregar a las cuerdas, porque a veces los pianos están caídos de tono porque las clavijas están flojas, y si nosotros subimos la tensión de las cuerdas con la llave de afinar, la clavija no aguanta la nueva tensión y se vuelve a la posición original, entonces no va a ser posible realizar la subida de tono si no reparamos primeramente el problema de las clavijas. Así que estructura, arpa, puentes tonales y clavijas serían los 4 puntos más importantes de una evaluación integral del piano que se debe realizar antes de que el mismo se suba de tono. Y después el trabajo de afinación, es decir, de subida de tono propiamente dicho, que es, como decíamos antes, un trabajo diferente de la afinación, que se cobra por separado y en forma adicional a la afinación, y que implica devolverle al piano la tensión a las cuerdas, tensión que perdieron y que por eso está caído de tono. No debemos saltar más de 50 céntimos por pasada de subida de tono para minimizar problemas en las roturas de cuerdas y estructurales del piano. Esto es muy importante. Esto significa que por cada 50 céntimos que esté caído de tono el piano hay que hacer una pasada completa de subida de tonalidad. Lo mejor es hacerlo en forma cromática. También se puede hacer en la forma en que usted habitualmente afina los pianos auralmente. Y se hace una afinación completa, se sube el tono 50 céntimos, a continuación se hace la otra, no hace falta esperar que el piano se estabilice, ni nada, ni ninguna de las fantasías que habitualmente se escuchan al respecto. La subida de tono se puede hacer, y cuando llega a tono, a continuación, una vez que se termina, se puede hacer la afinación final, o los distintos pasos de subida de tono se pueden hacer uno a continuación del otro, y al final la afinación. No hay que esperar nada y se puede hacer todo el mismo día. Lo que sí, un piano subido de tono, aunque esté afinado, si haya afinado al final de la subida de tono, que es algo que hay que hacer, queda en un estado muy inestable de afinación por la inercia que tienen las cuerdas, es decir, su manía de volver al lugar de tensión donde estaban antes. Entonces la afinación va a quedar muy inestable. Lo cual va a implicar que por lo menos en el término de 2 semanas a un mes se realice otra afinación para ir estabilizando la afinación del piano en el nuevo tono. Esto hay que realizarlo en forma constante hasta que el piano quede bien estabilizado, y de cualquier manera nosotros también recomendamos afinar el piano una vez por mes para que
la afinación del piano esté en un estado excelente todo el tiempo. Así que bueno, ahora vamos a pasar al piano para mostrar los puntos de evaluación que se realizan en el mismo, para que los tenga especialmente presentes a la hora de realizar la evaluación del piano, que es el punto más importante que se debe realizar antes de una subida de la tonalidad. Así que bueno, seguimos en el piano.